Entre las páginas de la historia cristiana, pocos personajes son tan fascinantes y enigmáticos como Lucas. Un médico griego en un mundo dominado por el Imperio Romano, un escritor refinado en una era de violencia, y un gentil en una fe nacida en el corazón del judaísmo. ¿Cómo pudo este hombre convertirse en uno de los pilares del cristianismo? ¿Te has preguntado alguna vez quién escribió casi una cuarta parte del Nuevo Testamento? ¿Cómo un médico sin conexión directa con Jesús logró registrar los detalles más íntimos de la vida del Mesías? Hoy vamos a desentrañar los misterios detrás del hombre que nos dio no solo uno, sino dos libros fundamentales de la Biblia. Desde Antioquía hasta Roma, de las salas médicas a las cárceles de Pablo, el viaje de Lucas es un testimonio extraordinario de cómo Dios usa lo inesperado para transformar el mundo. Prepárate para conocer al hombre detrás de las palabras que durante 2 milenios han iluminado corazones y mentes en todos los rincones de la tierra. En las bulliciosas calles de Antioquía, de Siria, entre mercaderes, filósofos y viajeros de todas partes del mundo conocido, nació Lucas. La ciudad era un verdadero centro cultural del Imperio Romano, un lugar donde el Oriente y el Occidente se encontraban. Las grandes columnas de mármol que sostenían los templos, las amplias avenidas y el constante murmullo del comercio formaban el escenario donde el joven Lucas creció. Su familia, de origen griego, probablemente disfrutaba de buena posición social, pues pudo proporcionar a su hijo una educación refinada, algo no accesible a cualquier ciudadano de la época. Desde pequeño, Lucas demostró notable inteligencia y curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Su formación helenística incluía literatura, filosofía, matemáticas y ciencias naturales, disciplinas fundamentales en la tradición griega. El dominio que más tarde demostraría de la lengua griega, evidenciado en sus escritos en el Nuevo Testamento, no deja dudas sobre su sólida formación. Sus textos revelarían no solo fluidez, sino elegancia y sofisticación literaria que solo una educación privilegiada podría proporcionar. En medio de sus estudios, un interés particular comenzó a destacarse en la mente del joven Lucas: la medicina. En la cultura griega, esta ciencia era muy valorada, pues unía el conocimiento científico con la preocupación humana. Mientras crecía en Antioquía, Lucas también tuvo contacto con las comunidades judías que habitaban la ciudad. Estas comunidades eran numerosas y bien establecidas, permitiéndole conocer las escrituras hebreas y las tradiciones del pueblo judío, un conocimiento que más tarde sería fundamental para su trabajo como evangelista. Motivado por su interés en la medicina, Lucas probablemente viajó a uno de los grandes centros médicos del mundo antiguo para formarse como médico. Pudo haber sido Alejandría en Egipto, famosa por su biblioteca y tradición científica, o quizás Tarso, ciudad natal del apóstol Pablo, que también contaba con importantes escuelas. Durante su formación, Lucas estuvo bajo la influencia de la tradición hipocrática, el enfoque médico dominante en la cultura griega. Esta tradición enseñaba a observar cuidadosamente los síntomas, a buscar causas naturales para las enfermedades y a tratar al paciente con respeto y dignidad. En sus años de estudio, desarrolló las habilidades de observación detallada y meticulosidad que más tarde se reflejarían en sus escritos. Sus descripciones precisas y cuidadosas de eventos, lugares y personas en el Evangelio y en Hechos muestran la mente de un hombre entrenado para observar y registrar con exactitud. Aprendió técnicas médicas avanzadas para su época, como la preparación de remedios a base de plantas, procedimientos quirúrgicos básicos y métodos de diagnóstico. Este conocimiento le permitiría más tarde servir no solo como evangelista, sino también como médico entre las comunidades que visitaría con Pablo.
En el mundo romano, la medicina era una profesión respetada, aunque de estatus intermedio. Los médicos no gozaban del prestigio de los senadores o gobernadores, pero eran valorados por sus conocimientos y servicios. Lucas, como médico, tendría acceso a diferentes niveles de la sociedad, desde esclavos hasta personas de alto rango. El encuentro de Lucas con el cristianismo probablemente ocurrió en Antioquía, ciudad que se convertiría en un importante centro para la expansión de la fe cristiana entre los gentiles. Posiblemente fue a través del ministerio de Pablo en esta ciudad que Lucas conoció el mensaje de Jesús. La comunidad cristiana de Antioquía era única en el mundo de entonces. Fue una de las primeras grandes iglesias predominantemente gentiles, donde judíos y no judíos adoraban juntos al Dios de Israel y a Jesús como el Mesías. Fue allí donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Como gentil que se acercaba a una fe con raíces judías, Lucas experimentó la transición que la iglesia primitiva estaba viviendo. Los primeros creyentes estaban descubriendo lo que significaba que el Evangelio fuera para todas las naciones, no solo para Israel. En la comunidad antioquena, Lucas se familiarizó con las tradiciones orales sobre Jesús que circulaban entre los creyentes. Estas historias, contadas y recontadas, constituirían más tarde la base para su investigación al escribir su Evangelio. Como médico, Lucas debió sentir particular interés por las historias de curaciones y milagros realizados por Jesús. Su perspectiva médica le daría una apreciación única de estos relatos, permitiéndole entender tanto su dimensión física como espiritual. El primer encuentro entre Lucas y Pablo probablemente ocurrió en Antioquía, mientras el apóstol desarrollaba su ministerio en esta ciudad cosmopolita. Entre estos dos hombres de formación elevada surgió una amistad profunda basada en intereses intelectuales comunes y un compromiso compartido con el Evangelio. Pablo, educado a los pies de Gamaliel, uno de los más respetados maestros judíos, y Lucas, con su formación helenística y médica, representaban una interesante combinación de trasfondos culturales unidos por la fe en Cristo. Ambos eran hombres de letras, capaces de moverse entre diferentes mundos culturales. Durante la segunda travesía misionera de Pablo, alrededor del año 50 d.C., Lucas recibió la invitación para unirse al equipo misionero. Esta invitación cambiaría el curso de su vida y lo introduciría en un viaje que lo llevaría a través del mundo mediterráneo. Su colaboración comenzó en Troas, desde donde partirían hacia Macedonia, y continuó en Filipos, importante ciudad romana donde establecieron una floreciente comunidad cristiana. Mientras Pablo siguió su viaje misionero, Lucas permaneció en Filipos como organizador y líder de la iglesia local. En sus viajes y trabajo ministerial, Lucas mantuvo su doble vocación como médico y evangelista. Atendía las necesidades físicas de las personas a través de sus conocimientos médicos, mientras compartía con ellos la sanidad espiritual que viene a través de Cristo. Pablo lo llamaría más tarde el médico amado, un apelativo que refleja tanto su profesión como el cariño que el apóstol sentía por él. La aventura misionera de Lucas comenzó verdaderamente cuando él y Pablo partieron de Troas hacia Macedonia, impulsados por lo que se conocería como la visión macedónica. Durante la noche, Pablo había visto en una visión a un hombre de Macedonia que le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Esta visión fue interpretada como un llamado divino para llevar el Evangelio a Europa. La primera experiencia misionera significativa de Lucas fue en Filipos, una colonia romana y ciudad importante en la región. Allí,
El equipo misionero encontró a Lidia, una comerciante de púrpura que se convirtió al cristianismo junto con toda su casa, proporcionando un lugar de reunión para la naciente iglesia. En Filipos, Lucas participó activamente en el establecimiento de lo que sería la primera comunidad cristiana europea documentada. Esta experiencia le permitió ver de primera mano cómo el Evangelio cruzaba fronteras culturales y étnicas, un tema que más tarde destacaría en sus escritos. Mientras Pablo continuaba su viaje misionero por Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, Lucas permaneció en Filipos durante varios años como líder de la comunidad local. Esta responsabilidad le permitió desarrollar habilidades pastorales y administrativas en la gestión de una iglesia multicultural. Durante este tiempo, Lucas pudo observar el crecimiento y los desafíos de una comunidad cristiana en sus primeras etapas. Aprendió sobre resolución de conflictos, discipulado y cómo adaptar la enseñanza cristiana a un contexto predominantemente gentil, experiencias que más tarde informarían su trabajo como historiador de la iglesia primitiva. Durante su estancia en la región de Macedonia y Acaya, Lucas comenzó una labor que cambiaría la historia del cristianismo: la recopilación sistemática de relatos sobre la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Su ubicación estratégica le permitía acceso a muchos testigos que habían conocido a Jesús o a los apóstoles originales. Con la meticulosidad propia de su formación médica, Lucas entrevistó a testigos oculares que aún vivían. Existe la fascinante posibilidad de que entre sus entrevistados estuviera María, la madre de Jesús, pues los primeros capítulos de 1901, su evangelio contienen detalles íntimos que solo ella podría haber conocido, como el anuncio del ángel y sus pensamientos personales. En el prólogo de su evangelio, Lucas explica su metodología. Había investigado con diligencia todos los acontecimientos desde sus orígenes para escribir una narración ordenada. Esta declaración refleja un compromiso con la precisión histórica poco común en los escritos religiosos de su época. El resultado de esta investigación exhaustiva fue la compilación de material único que no aparece en los otros evangelios. Parábolas como la del hijo pródigo, el buen samaritano o historias como la de Zaqueo son exclusivas de Lucas y revelan su interés por aspectos particulares del ministerio de Jesús. Su interés se centró especialmente en las historias que destacaban la compasión de Jesús hacia los marginados: mujeres, samaritanos, leprosos, publicanos y pecadores. Esta selección revela la sensibilidad de Lucas hacia los excluidos sociales, quizás influenciada por su propia experiencia como gentil en una fe de origen judío. Como griego que había abrazado la fe cristiana, Lucas tenía una perspectiva única sobre la misión a los gentiles. Se dedicó con pasión al trabajo misionero entre no judíos, personas de su propio grupo étnico que, como él, buscaban a Dios sin el trasfondo de las tradiciones judías. Lucas era especialmente sensible a las barreras culturales que los gentiles enfrentaban al acercarse a la fe judeo-cristiana. Entendía las dificultades que presentaban conceptos como la ley de Moisés, las prácticas de pureza ritual o las tradiciones alimentarias judías para personas criadas en la cultura greco-romana. Mediante su ministerio y más tarde a través de sus escritos, Lucas adaptó la presentación del mensaje evangélico para audiencias no judías. Su evangelio omite muchas referencias a controversias sobre la ley judía y explica términos y costumbres que serían desconocidos para lectores gentiles. Un tema que Lucas desarrollaría extensamente en sus escritos es la universalidad del mensaje cristiano. Enfatizó que la salvación ofrecida por Cristo estaba disponible para todas las personas, independientemente de su origen étnico, género o posición social,
un mensaje revolucionario en un mundo dividido por barreras culturales y sociales. A través de su ministerio, Lucas desarrolló enfoques eficaces para explicar conceptos judíos fundamentales a personas con mentalidad greco-romana. Creó puentes conceptuales entre ambos mundos, utilizando términos y metáforas que resonaban en la cultura helenística mientras preservaba la esencia del mensaje cristiano. Después de varios años de ministerio separado, Lucas se reunió con Pablo durante la tercera travesía misionera del apóstol, alrededor del año 57 d. Cristo. Este reencuentro marcaría el comienzo de un período en que Lucas sería testigo directo de eventos cruciales para la historia del cristianismo primitivo. A pesar de las advertencias sobre los peligros que aguardaban a Pablo en Jerusalén, Lucas tomó la valiente decisión de acompañarlo en su viaje a la Ciudad Santa. Esta decisión demostraba su lealtad y compromiso con Pablo y con la misión que compartían. En Jerusalén, Lucas fue testigo de los dramáticos eventos que llevaron a la detención de Pablo. Vio cómo una multitud enfurecida intentó matar al apóstol en el templo y cómo los soldados romanos intervinieron para arrestarlo. Estos acontecimientos, que Lucas registraría con precisión en el libro de los Hechos, representaron un punto de inflexión en la expansión del cristianismo. Durante los 2 años siguientes, mientras Pablo permanecía encarcelado en Cesarea, Lucas se mantuvo fiel a su lado. Este tiempo de espera e incertidumbre probablemente permitió a Lucas continuar su investigación para el Evangelio y comenzar a conceptualizar lo que más tarde sería el libro de los Hechos. Cuando Pablo apeló al César, ejerciendo su derecho como ciudadano romano, Lucas se preparó para acompañarlo en la peligrosa travesía hacia Roma. Esta decisión revelaba no solo su lealtad personal hacia el apóstol, sino también su compromiso con el avance del Evangelio hasta el corazón mismo del Imperio Romano. El viaje que Lucas emprendió junto a Pablo hacia Roma quedó registrado con vívidos detalles en el libro de los Hechos. La narración en primera persona del plural, nosotros, permite identificar la presencia de Lucas como testigo ocular de estos acontecimientos, y la precisión de los detalles náuticos ha impresionado incluso a los historiadores modernos. La travesía marítima resultó extremadamente peligrosa. Lucas describe cómo el barco fue atrapado por una violenta tempestad cerca de la isla de Creta. Durante 14 días, la embarcación fue zarandeada por los vientos, mientras la tripulación y los pasajeros luchaban por sobrevivir sin comida, arrojando por la borda el equipaje y el aparejo del barco. Finalmente, la nave naufragó en la isla de Malta, pero milagrosamente todos los ocupantes sobrevivieron. Lucas relata este evento con una mezcla de precisión histórica y percepción teológica, mostrando cómo Dios preservó sus vidas a pesar de las circunstancias adversas. Durante los 3 meses que permanecieron en Malta, esperando que pasara el invierno, Lucas probablemente ejerció sus habilidades médicas atendiendo a los sobrevivientes del naufragio y a los habitantes locales. El libro de Hechos menciona que el padre del principal de la isla fue sanado, lo que abrió puertas para el ministerio entre la población maltesa. Finalmente, la comitiva logró llegar a Roma, donde Pablo fue puesto bajo arresto domiciliario. Lucas se estableció junto a la comunidad cristiana local, proporcionando apoyo continuo a Pablo durante su primer encarcelamiento romano. Esta presencia en la capital del imperio le daría a Lucas una perspectiva única sobre la expansión del cristianismo hasta los confines de la tierra. Fue probablemente durante la estancia en Roma, mientras Pablo permanecía bajo arresto domiciliario, cuando Lucas decidió organizar todo el material que había recopilado para escribir un relato ordenado de la vida de Jesús.
el contexto romano, pudo haberle proporcionado tanto el tiempo como la perspectiva necesarios para esta tarea. Lucas dedicó su evangelio a un personaje llamado Teófilo, cuya identidad exacta desconocemos. El título de excelentísimo con que lo menciona sugiere que podría tratarse de un funcionario romano de alto rango o quizás un patrono que financió la producción y distribución del libro. Otra posibilidad es que Teófilo, que significa amante de Dios, sea un nombre simbólico para representar a todos los creyentes. Con meticulosa atención, Lucas compiló y organizó los materiales que había recolectado durante años de investigación. Su formación médica se refleja en la estructura cuidadosa y el orden lógico con que presenta los acontecimientos, creando una narración coherente desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. Un tema central que Lucas enfatizó en su evangelio es la universalidad de la salvación. Presenta a Jesús como el Salvador de toda la humanidad, no solo del pueblo judío. La genealogía de Jesús en Lucas se remonta hasta Adán, el padre de toda la raza humana, en contraste con Mateo, que se remonta solo hasta Abraham, el padre del pueblo judío. Lucas incluyó parábolas exclusivas que resaltan especialmente el tema de la misericordia divina. La parábola del buen samaritano muestra que el amor al prójimo trasciende las barreras étnicas y religiosas. La del hijo pródigo ilustra el amor incondicional de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Estas narraciones únicas revelan la sensibilidad particular de Lucas hacia los marginados y excluidos. El Evangelio de Lucas se distingue de los otros evangelios por varias características notables. En primer lugar, está escrito en un griego, refinado y elegante, considerado el más sofisticado del Nuevo Testamento. El vocabulario amplio y las estructuras gramaticales complejas revelan la excelente educación de su autor. Lucas muestra una preocupación singular por la precisión histórica y la contextualización de los eventos. Es el único evangelista que sitúa explícitamente la historia de Jesús dentro del marco de la historia mundial, mencionando a emperadores romanos, gobernadores provinciales y otros personajes históricos verificables. Esta atención al contexto histórico refleja su compromiso con la presentación del cristianismo como una fe basada en hechos reales, no en mitos. Una sensibilidad particular hacia los marginados sociales caracteriza todo el Evangelio. Lucas da un lugar prominente a las mujeres, incluyendo a María, Isabel, Ana, la viuda de Naín y las mujeres que seguían y sostenían económicamente el ministerio de Jesús. También presta especial atención a los samaritanos, los pobres, los enfermos y los pecadores, mostrando cómo Jesús acogía a quienes la sociedad rechazaba. A diferencia de otros evangelistas, Lucas presenta a Jesús como el Salvador universal, no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Las primeras escenas de su evangelio incluyen el cántico de Simeón, que declara que Jesús será luz para revelación a los gentiles, estableciendo desde el principio esta dimensión universal de la misión de Cristo. Como médico, Lucas presta especial atención a los detalles médicos en las descripciones de curaciones y milagros. Utiliza terminología médica más precisa que los otros evangelistas al describir enfermedades y muestra interés particular en los casos de sanidad física y mental, así como en el impacto emocional de estos eventos en las personas involucradas. Tras completar su evangelio, Lucas concibió una obra complementaria, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si su evangelio narraba lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, Hechos relataría la continuación de esa obra a través de los apóstoles y la iglesia primitiva, guiados por el Espíritu Santo. Hechos proporciona un registro detallado de la expansión del cristianismo desde Jerusalén,
pasando por Judea y Samaria hasta Roma, cumpliendo así el programa misionero anunciado por Jesús en Hechos 1:8. Esta estructura geográfica sirve como columna vertebral de la narrativa, mostrando el cumplimiento de la promesa de Cristo de que sus seguidores serían sus testigos hasta los confines de la tierra. A través de su narración, Lucas documenta la transición del cristianismo de un movimiento predominantemente judío a una religión universal. Dedica especial atención al Concilio de Jerusalén, donde los líderes de la Iglesia determinaron que los gentiles podían ser cristianos sin necesidad de convertirse primero al judaísmo, una decisión crucial para la expansión mundial del cristianismo. El papel fundamental del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia naciente es un tema central en Hechos. Lucas muestra cómo el Espíritu guía las decisiones misioneras, empodera a los creyentes para el testimonio, otorga dones especiales y supervisa la expansión de la Iglesia según el plan divino. Con sensibilidad para los asuntos prácticos, Lucas presta especial atención a cómo la Iglesia primitiva resolvía sus conflictos internos y se adaptaba a diferentes contextos culturales. Documenta disputas sobre la distribución de alimentos, tensiones entre judíos y gentiles, y cómo la comunidad buscaba soluciones que mantuvieran tanto la unidad como la fidelidad al Evangelio. A lo largo de sus dos obras, Lucas desarrolla varios temas teológicos fundamentales. El más prominente es el de la salvación universal, disponible para todas las personas independientemente de su etnia, género o condición social. Lucas presenta el cristianismo como una fe que derriba las barreras que dividen a la humanidad. El papel del Espíritu Santo como guía de la misión cristiana es otro tema central. En el Evangelio, el Espíritu desciende sobre Jesús en su bautismo y lo guía en su ministerio. En Hechos, el mismo Espíritu desciende sobre los creyentes en Pentecostés y dirige la expansión misionera de la Iglesia. Lucas también enfatiza la oración como elemento central en la vida de Jesús y de la Iglesia primitiva. Su Evangelio menciona a Jesús orando en momentos cruciales de su ministerio, y en Hechos muestra a la comunidad cristiana tomando decisiones importantes después de períodos de oración. El papel de las mujeres recibe especial atención en los escritos de Lucas. En su Evangelio incluye más historias sobre mujeres que cualquier otro evangelista, y en Hechos documenta la participación de mujeres como Lidia, Priscila y las hijas de Felipe en la misión de la Iglesia primitiva. Esta inclusión era revolucionaria en una sociedad patriarcal. La preocupación por los pobres y necesitados es otro tema recurrente que refleja la compasión divina. Lucas registra enseñanzas de Jesús sobre la riqueza y la pobreza no incluidas en otros evangelios, y en Hechos describe cómo la comunidad cristiana compartía sus bienes para que nadie pasara necesidad. El trabajo de Lucas como historiador y teólogo representa una contribución invaluable para la Iglesia primitiva y para todas las generaciones posteriores de cristianos. A través de sus cuidadosas investigaciones, preservó tradiciones y enseñanzas que de otro modo se habrían perdido con la desaparición de la primera generación de testigos oculares. Sus escritos crearon un puente cultural entre el mundo judío y el helenístico, facilitando la comprensión del mensaje cristiano para audiencias gentiles. Al contextualizar la fe cristiana dentro de la historia mundial y explicar términos y costumbres judías, Lucas hizo accesible el Evangelio a personas de trasfondo greco-romano. Lucas estableció un modelo de investigación histórica para la fe cristiana que era revolucionario en el contexto religioso de su época. A diferencia de los mitos paganos situados en un pasado nebuloso, presentó el cristianismo como una fe
arraigada en acontecimientos históricos verificables, ocurridos en tiempos y lugares específicos. En el libro de Hechos documentó el proceso de toma de decisiones en la iglesia primitiva, proporcionando modelos que serían seguidos por generaciones posteriores. La descripción del Concilio de Jerusalén, en particular, ofreció un precedente para resolver disputas teológicas y prácticas mediante el diálogo, la oración y el consenso comunitario. En un momento crítico de transición, cuando la Iglesia pasaba de ser un movimiento predominantemente judío a una fe mundial, Lucas fijó por escrito la memoria colectiva cristiana. Sus escritos ayudaron a la Iglesia a entender sus orígenes y a mantener la continuidad con sus raíces apostólicas mientras se expandía por el mundo greco-romano. Los detalles sobre los últimos años de la vida de Lucas son escasos en las fuentes históricas. Tras la muerte de Pablo, probablemente continuó su ministerio en la región de Asia Menor o Grecia, donde, según algunas tradiciones antiguas, habría servido a las comunidades cristianas hasta una edad avanzada. Como médico, Lucas seguramente continuó ejerciendo su profesión junto con su labor evangelística. Su doble vocación de sanar cuerpos y almas representaba una poderosa expresión de la compasión integral del cristianismo, atendiendo tanto las necesidades físicas como espirituales de las personas. Algunas tradiciones sugieren que Lucas pudo haber sufrido el martirio durante las persecuciones del final del siglo I, aunque los detalles varían entre las distintas fuentes. Otras tradiciones indican que murió pacíficamente en Beocia, Grecia, a la edad de 84 años. Con el paso de los siglos, Lucas fue venerado como santo por diversas tradiciones cristianas y se convirtió en el patrono de los médicos, artistas y otros profesionales creativos. Los médicos cristianos lo han considerado un modelo de integración entre ciencia y fe, mientras que los artistas lo han adoptado como patrono debido a una antigua tradición que lo presenta como pintor de iconos. El legado más duradero de Lucas, sin embargo, son sus escritos. Su Evangelio y el libro de los Hechos han ejercido una influencia incalculable en la teología, la historiografía y el arte cristianos a lo largo de los siglos. Sus relatos de la vida de Jesús y de los primeros pasos de la Iglesia han formado la comprensión cristiana de sus propios orígenes y han inspirado a incontables creyentes a seguir el ejemplo de fe, valentía y compasión que documentó. La obra de Lucas continúa siendo un testimonio de cómo Dios puede usar los talentos, la formación y las circunstancias particulares de una persona para contribuir a su propósito mayor. El médico gentil que nunca conoció personalmente a Jesús se convirtió en uno de los cronistas más importantes de la historia de la salvación, mostrando que el mensaje del Evangelio es verdaderamente para todas las naciones y para todas las épocas. Si te ha conmovido esta historia y deseas conocer más sobre los personajes bíblicos que transformaron la historia de la fe, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale clic al botón de suscripción ahorita mismo y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Comparte este contenido con tus cuates y familiares que también puedan beneficiarse de estas historias de fe y perseverancia. Cada vez que compartes, ayudas a nuestra misión de llevar la palabra de Dios a más personas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video con otra historia inspiradora de la Biblia.